tenemos con nosotros a la doctora en psicología Cristina Balinotti, experta en familia, como cada jueves con un tema sumamente importante. Doctora Cristina, hoy tiene un tema sumamente importante. Yo creo que quizás muchos de los padres han pasado por esto, quizás lo toman a broma, lo toman en serio, otros se preocupan, otros no. Usted nos va a explicar de este síndrome del amigo invisible. Bueno, son los niños que le dicen a los papás que se van al cuarto a jugar con el amigo invisible, que tienen un amiguito. No dicen invisible, dicen tengo un amiguito. ¿Qué amiguito? Y le ponen a lo mejor un nombre. Y se sienten muy confortables con ello. Entonces los padres a veces se alteran, otras veces no les dan importancia o creen que el niño está produciendo una enfermedad mental, ¿verdad? Pero en realidad esta es una etapa completamente normal, natural, que ocurre entre los 3 a los 7 años de vida. De los 3 a los 7 años de vida ocurre el pensamiento egocéntrico, del que hablaba Jean Piaget, de 2 a 6 años indicaba él, pero estamos más o menos en ese rango. ¿Por qué pensamiento egocéntrico? Porque el niño no es capaz de ver nada más, no es capaz de todavía empatizar con los demás, sino que está centrado en sí mismo. Al mismo tiempo, es la etapa del pensamiento mágico, que es una etapa absolutamente humana, a tal punto que la historia de la humanidad comenzó en sus primeros instantes con el pensamiento mágico. Es decir, que las colectividades antiguas, las colectividades prehistóricas, las comunidades prehistóricas tenían este pensamiento mágico para poder explicarse el mundo a su alrededor, un mundo que no entendían, imagínense un hombre primitivo, sin ciencia, sin medicina. Entonces, al niño de alguna manera es así. De hecho, el ser humano reproduce las etapas de la humanidad por las que pasaron la humanidad en su conjunto. Entonces, este pensamiento mágico le permite a él eh, sentirse mucho mejor, tiene muchas ventajas, muchos beneficios. En principio para los niños muy tímidos, digamos, compensa esa timidez porque comienzan a hablar con alguien. No ocurre en todos los niños, pero bueno, hay un porcentaje importante. Crea un entorno íntimo para él solo. Desarrolla la creatividad, que esto es muy importante. Se divierte, crea reglas y controla el ambiente, cosa que el niño no puede hacer. Y ahí es un ensayo de controlar el ambiente. Desarrolla la inteligencia, desarrolla la narrativa. Los niños que tienen amigos invisibles hablan mejor. Fíjate qué interesante. Se hizo un estudio en Nueva Zelanda, en la Universidad de Otago, con 48 niños y niñas de 5 años y medio. 23 de ellos tenían amigos invisibles. Y se determinó que justamente estos niños con amigos invisibles podían explicar mucho mejor las cosas, podían escribir mejor, porque lógicamente hablan con ese amigo. ¿Cuáles pueden ser las causas? Es decir, ¿por qué surge esto? Generalmente es en la población de niños que son hijos únicos o que tienen un hermanito mayor muy grande ya, ¿no? Y se sienten solos. Otro aspecto es compensar carencias afectivas del niño. Los niños huérfanos, los niños que los padres los abandonan mucho o están todo el día en la casa, pero hay un abandono espiritual, emocional, no solamente está el abandono físico del hijo, ¿verdad? Entonces, se compensa todo esto con la creación de digamos, de este amigo invisible. Ahora, tenemos que hacer la diferencia entre la fantasía y la mentira de defensa. Es decir, ¿cómo se soluciona esta etapa del amigo invisible? Cuando empieza la socialización en la escuela primaria, alrededor de los 7 años, 8 años, el niño ya empieza a olvidar el amigo invisible. Y comienza ya dejando un poco la etapa de la fantasía, aunque todavía está viva esa fantasía, la mentira de defensa. Es decir, los niños comienzan a mentir. Por eso tenemos que hacer diferencia entre la fantasía y una mentira de defensa. En la fantasía el niño crea algo que no tiene que ver con sucesos de la realidad
pero en la mentira de defensa se está defendiendo, porque de pronto se portó mal en la casa, en el colegio, hizo algo inadecuado. ¿Cuál es la diferencia también con la enfermedad mental? Porque muchos padres tienen miedo que el niño comience con una psicosis infantil, que la psicosis es un corte con la realidad, ¿no? Es una persona que vive solamente en sus ideas. ¿Y cuál es la diferencia con, por ejemplo, con la esquizofrenia infantil? Primero, que la esquizofrenia infantil de los jóvenes antes de los 18 años es escasa. Y antes de los 12, mucho menos, es decir, es un porcentaje muy mínimo de un niño que pueda estar desarrollando una esquizofrenia. Generalmente es en la primera en la juventud, después de los 18 años, o a los 18 años que comienza una enfermedad de este tipo. Esquizofrenia, que es esquizo, división, y frenia, mente, en donde hay una ruptura de la mente y entonces la persona solamente vive creando delirios y alucinaciones. Es decir, el amigo invisible no es una alucinación. ¿Por qué? Porque la alucinación se presenta sin que el niño pueda controlarlo. La alucinación es algo que viene de afuera, aunque está dentro, localizada, por supuesto, en sectores de la mente. Mientras que la fantasía es algo que puede controlar, es decir, el amigo invisible lo puede controlar, lo hace aparecer cuando él quiere. Esta es la diferencia. De modo que es principal y digamos, es fundamental esta diferencia. El niño que puede estar creando, aunque es un porcentaje mínimo, los comienzos de la esquizofrenia, siente que tiene pensamientos intrusivos que le vienen de afuera, que no los puede controlar, se siente mal y los padres lo detectan. Y entonces le hacen la pregunta y el niño puede llegar, dentro de lo que puede expresar, a decir que hay algo que le está molestando. En este caso, sencillamente están contentos, porque es algo que ellos crean. Por otro lado, la fantasía es la precursora y es la antesala de la creatividad. De modo que no tenemos que cortarle esas alas. Debemos controlarlo, pero sin cortar las alas. Vale decir que si vemos que está hablando, pasamos por la habitación y escuchamos que está hablando con alguien, después le preguntamos, o entramos y ¿con quién hablas? Con el amigo, con mi amigo. Ah, bueno, está bien. Vale decir que tenemos que dejar, porque esta etapa pasa por sí sola. Si no o pasa, porque en realidad no hay estudios que determinen fehacientemente el momento en que se termina el síndrome del amigo invisible, pero si bien no sabemos cuándo, porque hay adolescentes, hay chicos de 13, 14 años que siguen teniendo amigo invisible, pero para estar más tranquilos, nosotros vamos al pediatra infanto-juvenil o al pediatra infantil y le explicamos lo que está sucediendo para que le pueda hacer algún tipo de pruebas al respecto. De modo que este es el cuadro, no se asusten, es una etapa normativa, es decir, es una etapa natural, casi biológica de los niños, tener un amigo invisible. También es una etapa necesaria, por eso atención, en esta etapa se creen el ratón Pérez de los dientitos, se creen los Reyes Magos. Bueno, todo eso hay que no favorecerlo, pero hay que permitirlo. Es decir, que crean en el Papá Noel, que crean en los Reyes Magos. Mucha gente me dice, no, yo no le voy a mentir. No, no es la etapa en que el niño sabe la diferencia entre la mentira y la realidad. Es una etapa de fantasía que debemos no favorecer, pero acompañar. Debemos acompañar. Sí, que crean Papá Noel es lindo por un tiempo, por lo menos hasta los 6 años, y que crea en los Reyes Magos también, en las hadas, porque todo eso lo ayuda a elaborar, a desarrollar un aspecto muy importante intelectual, que es la creatividad. Con la creatividad podemos llegar a facilitar que nuestros hijos sean científicos, que sean inventores, personas que realmente hagan bien a la sociedad y a sí mismos. Claro que sí, doctora.
Son etapas difíciles y comienzan a entrar muchas preguntas aquí de muchos padres que están teniendo, vamos a decir, incertidumbres y problemas. Dice, doctora, ¿a partir de qué edad se desarrolla este síndrome? De 3 a 7 años, a partir de los 3 años. Va a depender de la madurez del niño, algunos a los 2 años, pero generalmente es a los 3 años. Digamos, es la etapa del pensamiento egocéntrico de Piaget. Dice, doctora, ¿esto es normal y se da en la etapa de la adolescencia? Ha habido algunos casos en los que la primera adolescencia, entre 13 y 14 años, algunos púberes de 12, mantiene el amigo invisible. Pero como no hay estudios fehacientes al respecto, le aconsejo llevar al niño, al joven, al adolescente, al médico, al pediatra infanto-juvenil, para ver o descartar cualquier problemita, ¿verdad?, de salud mental. Creo que sí. Dice, doctora, ¿cuáles serían los síntomas donde nosotros deberíamos llevarlo ya a un tratamiento psicológico? Bueno, el síntoma fundamental es que el niño no pueda funcionar en la escuela, no pueda estudiar, no pueda relacionarse con nadie, está encerrado en su habitación, dice, escucho voces, de pronto, escucho voces que me hablan, mamá hace parar las voces que escucho constantemente, está presentando un cambio de conducta y está manifestando realmente una molestia muy grande. Porque ahí puede llegar a ser un tipo de psicosis, sin llegar a ser a la esquizofrenia puede ser una psicosis. Entonces hay que llevar, si ese es el caso. El niño que tiene un amigo invisible está contento, va al colegio, funciona bien, es sociable va al colegio, es entre vamos a aclarar, es entre los 3 y los 7 años. Bueno, por lo menos va al jardín, con los amiguitos, se relaciona bien, la maestra no hay ninguna, la maestra del jardín no hay ningún tipo de queja, o kindergarten, como se dice aquí, ¿verdad? Es un niño feliz. Llega a la casa y bueno, voy a hablar con mi amiguito. Es una creación de su fantasía. No es una alucinación. La alucinación es de afuera, le viene, es una invasión de la mente del niño. Esto lo elige. Dice, doctora, ¿cómo podemos distinguir? Mi hija tiene una muñeca y le pone nombre, pero ella dice que es su amiga. ¿Ya ahí no viene a ser un amigo invisible? Sí, es lo mismo, porque pueden ser amigos invisibles u objetos personificados. Vale decir, habla con la muñeca es la amiga, es el equivalente al amigo invisible, no tiene que preocuparse. Doctora, dice, mi hijo tiene varios amigos invisibles, ¿eso está mal? No, bueno, forma parte de su prolífica imaginación, digamos, en su prolífica fantasía, ¿no? Porque la fantasía es la antesala de la creatividad y de la imaginación. De modo que sí, no hay que preocuparse. Si él está feliz, rinde bien en el jardín o en la escuela, no hay que preocuparse. Bueno, en la escuela en primer grado, ¿no? Dice, doctora, mi hija tiene 8 años y tiene 2 mascotas que no existen, un perro y un gato, y ella quiere ser la maestra. ¿Eso es normal? Sí, claro, son amigos invisibles. Son amigos invisibles que ella se crea para tener algún control sobre la realidad, porque los niños a esa edad no tienen control, entonces pueden controlar la clase que le van a dar al perrito, al gatito, y también pueden manifestar veladamente la necesidad de tener una mascota real, ¿no? Es decir, un perrito o un gatito. Pero está bien, les permite, porque el amigo invisible les permite, lo que te decía, controlar un poquitito, porque el niño es controlado por la madre. Entonces empieza a crecer un poquito en esa sensación de control, de autocontrol. Acá dice, doctora, yo conozco un amigo que tiene 33 años, todavía tiene un peluche y es su amigo. Bueno, habría que estudiar un poquito el desarrollo evolutivo de este joven, ¿verdad? No es habitual, pero sí es habitual. Bueno, lo que es habitual es que muchas personas
después de los 30 puedan, cuando viajan, llevarse su almohada o llevarse un muñeco que los ayude, ¿no? A no sentirse tan solos. Pero bueno, habría que saber cuál es la vida de este joven, por qué siente esa necesidad que sin duda es de apoyatura, sin duda que este amiguito, este juguete, le permite sentirse acompañado, quizá tenga problemas de exceso de timidez, tenga problemas, dificultades en relacionarse con amigos, y entonces se siente más a gusto relacionándose con un objeto inanimado, ¿verdad? Al que él lo anima, al que él le habla y en su imaginación le habla a él. De todas maneras, merecería algún tipo de consulta clínica. Doctora, ¿y cómo podemos definir entonces personas que tienen esos muñecos y hablan con ellos e imitan voces? Bueno, eso es una profesión, no tiene nada que ver con el amigo invisible, sin duda. No tiene mucho que ver. Digamos, el tema es, porque lo están haciendo en un foro público, ganando dinero, y bueno, tienen esa habilidad con la voz con la garganta, ¿verdad? Y lo saben de alguna manera explotar, ¿verdad? Quizás los niños también, doctora, a veces se imitan cuando ven ese tipo de acciones y comienzan a hacer con los muñecos, a hacerles voces. Eso lo hacen mucho los niños, eso es normal, ¿no? ¿O no es normal? Sí, completamente, completamente. Tener un osito de peluche, una muñeca, todas esas cosas que los niños tienen al principio de la vida, ¿no? Alrededor de los 2 años empiezan a dormir, 3 años. Se llaman objetos transicionales. Winnicott fue quien descubre el objeto transicional. ¿Por qué objeto transicional? Bueno, porque transiciona de mamá, del cariño y los brazos de mamá, a los brazos de la sociedad, en donde ya va a tener que ser independiente, en la sociedad en donde va a tener que ser él y no ser él con la ayuda de mamá. Entonces ese muñequito les ayuda, a veces es una mantita, no sé si ustedes, hay niños que tienen pedacitos de mantita con la que se tapan y uno realmente pasa problemas porque no lo puede lavar, porque no se lo puede sacar al niño esa mantita. Hay muchos casos de objetos transicionales que están dentro del mismo rango del amigo invisible, ¿verdad? No tenemos que preocuparnos. Este joven de 33 años, bueno, se ve que sigue con el objeto transicional. Hay algo en la transición de mamá a papá, de mamá y papá al mundo que no ha podido controlar o manejar bien. Claro. Acá también estamos viendo imágenes y también nos hacen preguntas. Doctora, ¿cómo puedo hacer cuando mi hijo dice que su amigo invisible le está diciendo que haga algo? Depende de qué le está diciendo, qué le está indicando. Es decir, hay que preguntar, bueno, pero ¿qué es lo que quiere que tú hagas? Si lo que quiere que hagas es algo para lastimarlo a él, tenemos que preocuparnos. Es decir, porque en definitiva quiere autoinfligirse un daño. Entonces eso lo tendríamos que consultar con un pediatra. Ahora, si el amiguito invisible uno le pregunta y dice, no, quiere que juegue con él afuera en el parque, bueno, está bien, ¿eh? No hay nada que atente, digamos, contra la seguridad del niño. Claro que sí. O de la familia, ¿verdad? Siempre, cuando hay algo que vemos que no esté bien, lo mejor es acudir a un especialista. Claro, porque tenemos que recordar lo siguiente, y esto se usa mucho en algunos programas, que alguien pueda aconsejar. En realidad no se puede aconsejar de manera particular, se puede hacer divulgación científica, pero no se puede porque hay que conocer la historia clínica de la persona. Entonces uno no puede dibujar en el aire. Y por eso es el consejo constante de ir primero al profesional médico, que después va a hacer la derivación correspondiente. O si tenemos un psicólogo y lo queremos llevar a un psicólogo porque es de confianza, digamos. Claro que sí, hay que tomar acción. Es muy importante que nos demos cuenta de cómo comienzan a actuar o a decir cosas nuestros hijos. No es por gusto, siempre es porque algo puede estar pasando. Doctora, algún mensaje que le quisiera dar a toda la audiencia, hay muchas preguntas y sabemos que este programa también se verá ¿qué día? En su canal de YouTube. Probablemente se va a ver mañana viernes
o el sábado, pero yo siempre hago la publicidad, de modo en mi canal de YouTube, unifamilia.com, a las 9 de la noche. Los invito a suscribirse, es gratuito, a este canal de YouTube con todo un material de psicología y sociología para la familia. Tratar todos los valores de la familia en estos momentos y educar a nuestros hijos y orientarlos. Y para qué mejor guía, qué mejor escuela que ir al canal de la doctora Cristina Balinotti, unifamilia.com, donde podrán encontrar este y muchos más programas donde ella obviamente siempre está dándonos instrucciones, consejos, esa guía para poder ser padres. Sabemos que si bien es cierto, no nacemos sabiendo cómo ser padres, pero podemos aprender. Muchas gracias por estar con nosotros. Feliz fin de semana. Igualmente, un abrazo. Gracias.